Capítulo 5. La bolsa ya ha abierto. ¿Qué herramientas predicen mejor el próximo movimiento del mercado? Los músicos saben leer partituras. ¿Pueden los traders aprender a leer los mercados? A pesar de que originalmente escribí este capítulo para personas que se centran en operativa diaria con futuros sobre índices bursátiles o fondos de inversión cotizados, estas herramientas han resultado ser también una parte indispensable de mi operativa swing a corto plazo con acciones y opciones. Me ayudan a mantener mis posiciones cuando mi mente me dice que venda con pérdidas y salga antes de la hora cuando estoy completamente equivocado. Me protegen de pérdidas aún más importante y en algunos casos de que mi ego me controle momentáneamente. Este capítulo es para los traders que realmente quieren entender los mercados, sus vaivenes y lo que debería ocurrir a continuación. ¿Debería preocuparme por esta venta masiva? ¿Tengo que salir con pérdidas de una posición larga o incrementar mi posición? ¿Está el mercado a punto de sufrir un descalabro? ¿Estamos a las puertas de un repunte violento de cobertura de posiciones cortas? ¿Va a haber movimientos laterales todo el día? Estos son el tipo de preguntas en que los indicadores internos pueden servir de guía al trader. ¿Son estos indicadores importantes si usted es un trader de fin de día o un inversor a más largo plazo? Para los vaivenes diarios no, pues no son un factor en lo que se enfoque el largo plazo. Sin embargo, es útil ser consciente de las lecturas de indicadores con valores extremos, de a qué aspectos tienen y de las implicaciones que conllevan. Mientras escribo esto en febrero de 2018, acabamos de observar una serie de lecturas extremas, pues un par de fondos apalancados de corta volatilidad han volado por los aires. Los indicadores internos nos han ayudado a salir mucho antes de la debacle y luego aprovechar algunos de los movimientos de volatilidad resultantes, tanto de subida como de bajada. Estudiaremos ejemplos de esta semana en breve. Los indicadores internos son el lenguaje del mercado. En el año 2005 emprendí mi primer viaje a Asia, como consultor para Chicago Board of Trade. Tras visitar Taipei y Hong Kong, aterrizamos en Tokio. Descubrí que me encantaba Asia y me moría de ganas por explorar esa ciudad extraordinaria. Una mañana desperté a las 5 para visitar la lonja de Tsukiji, donde se subasta atún y se ofrecen 480 tipos diferentes de pescado y marisco, con unas ventas diarias de $15 millones en promedio. Tenía que verlo con mis propios ojos. Tomé un taxi en el hotel y pasé unas cuantas horas dando vueltas por el mercado. Comí un sushi fantástico en un tenderete cerca del mercado antes de llamar a un taxi para ir de vuelta al hotel. Tenía que prepararme para una conferencia en la que daría una charla ante una nutrida concurrencia horas más tarde. Ya en el taxi dije, Hotel Imperial, por favor. El conductor negó con la cabeza y respondió en japonés. Seguimos así unas cuantas veces hasta que me di cuenta que no tenía ni idea de lo que yo le decía. Aún peor, más allá de algunas palabras como gracias y hola, yo no conocía nada de su lengua. Nos miramos el uno al otro durante unos segundos como un par de carneros a punto de embestirse. Recuerde, esto ocurrió antes de los iPhone y de Google Maps, ya no digamos Uber. ¿Iba a perderme la conferencia? Fui presa de la ansiedad. Ya podía comenzar a sentir la vergüenza sobre mi piel como una horrible quemadura de sol. Seguro que jamás me volverían a invitar. El conductor hizo señales para que saliese de su taxi. Me di cuenta de que eso no sería de ningún tipo de ayuda en mi situación, por lo que me quedé en mi sitio y empecé a pensar. Por suerte, había leído el libro Shogun de James Clavell unos años antes y recordé que la historia se refería al emperador de Japón como el Taiko. Probé Taiko Oteru. El conductor sonrió inmediatamente y partimos de vuelta hacia el hotel. De este incidente aprendí dos cosas, además de desear haber estudiado japonés en la escuela secundaria. En primer lugar, si uno no entiende el lenguaje, podrá ir arreglándoselas, pero tendrá una desventaja. En el trading, esto significa no entender plenamente los movimientos que están dándose y uno ve en su pantalla y llevarse duros golpes. En Hong Kong y en Taipei, muchos taxistas hablaban al menos algo de inglés, pero en Japón no. En segundo lugar, nunca debe salir a la aventura sin un mecanismo que le permita volver a casa. En el trading, esto significa tener una estrategia de salida planeada con antelación. Cuando uno está deambulando por una tierra extranjera y no habla el idioma local, implica tomar una tarjeta del hotel con la dirección escrita en el idioma local. Sabiendo esto, mis siguientes visitas a Asia me fueron mucho mejor. Lo mismo ocurre con el trading y las inversiones. Tomarse el tiempo para entender el lenguaje de los mercados hace que sea mucho más fácil navegar por el laberinto y encontrar el camino de vuelta a casa.
El único inconveniente de los indicadores internos es que existen muchos de ellos, y es fácil caer en la parálisis por análisis. Hay dos cosas que deben recordarse en cuanto a esto. En primer lugar, más información no se traduce en mejores decisiones. Esto ha sido probado en numerosos estudios. Lo que ocurre es que a medida que tenemos más datos, nuestra mente se agarra a los datos que confirman nuestros sesgos y descarta los datos que los refutan. Dicho de otra manera, más información hace que nuestro rendimiento sufra, pues inconscientemente nos da permiso para imponer nuestro punto de vista a los mercados. Si alguna vez ha negado con la cabeza mientras decía, el comportamiento de estos mercados no tiene sentido, entonces es que ha sido víctima de este fenómeno. El comportamiento de los mercados siempre tiene sentido. Lo que no está en sincronía con la realidad es nuestra percepción de esta. Es un golpe duro a nuestra autoestima, por supuesto. Comprender que los mercados siempre tienen la razón y que no tenemos ni idea de lo que ocurrirá a continuación es la fórmula ganadora para practicar el trading de forma consistente. En segundo lugar, los mercados emplean mucho tiempo vagando sin rumbo fijo. Como traders, tenemos interés en saber cuándo hay convicción flotando en el aire, pues esto es lo que desencadena los movimientos más grandes y sostenidos. Los indicadores internos representan la primera línea de este conocimiento, dándonos el aviso, así como midiendo la intensidad de esa convicción. El truco aquí es consultar solamente algunos indicadores clave, reconocer los patrones y monitorizar los extremos. No entender el material de este capítulo y ponerse a operar con índices bursátiles en intradía es como no saber nadar e intentar calificarse para los 100 metros espalda en los Juegos Olímpicos. A pesar de que practico el swing trading con casi cualquier cosa, un alto porcentaje de mi trading intradía está confinado a instrumentos que reflejan las lecturas subyacentes de los indicadores internos. Hay una razón de peso para esto. Hay muchísima información disponible durante la sesión diaria que muestra al trader lo que está ocurriendo entre bastidores en las bolsas. No tanto, pues los indicadores internos que midan otras clases de activos de esta manera. El trader que entienda cómo leer e interpretar estos datos tendrá una mejor percepción de si la presión de los mercados está más en el lado de comprar o de vender. Esto ayuda al trader a tomar decisiones operativas en consecuencia. Hay muchos traders que solo tienen una vaga idea de cómo interpretar estas herramientas y un grupo aún mayor de novatos que no tienen ni la más remota idea de tan siquiera la existencia de estas herramientas. Esto representa una gran cantidad de dinero que está madurando a la espera de ser recolectado y conocer esta información acerca de los traders al inicio de la hilera para recoger su parte. Existe otra razón crítica para entender este material exhaustivamente. Todas y cada una de las sesiones en el mercado presentarán tanto patrones para posiciones largas como patrones para posiciones cortas. Entendiendo cómo interpretar estos indicadores internos con precisión, el trader sabrá lo siguiente. ¿Qué días ignorar todos los patrones para posiciones largas? ¿Qué días ignorar todos los patrones para posiciones cortas? ¿Qué días centrarse en los patrones que funcionan mejor con mercados laterales? ¿Qué días centrarse en potenciales cambios enormes de tendencia, ya sean al alza o a la baja? Este conocimiento es crítico y tiene un gran impacto en los resultados diarios del trader, en si estos acaban con ganancias o con pérdidas. A medida que pasan las semanas y los meses, este impacto también se ve en la curva de capital. Puede ser una curva de capital al alza o una curva que, digamos, no le hará mucha gracia a su pareja. Antes de entrar de lleno en los componentes individuales, veamos qué apariencia tiene un gran cambio de tendencia. Una vez hayamos entendido qué es lo que puede provocar un movimiento extremo, podremos entender mejor los días normales y las lecturas normales. Algunas de mis mejores sesiones en el trading se dan después de que mi primera operación, o incluso las dos primeras, acaban porque salta el stop. Quizá empiece el día centrado en posiciones cortas, me salte un stop y, a causa de la fuerza de los indicadores internos, cambie de estrategia y nade a favor de la corriente. Se muestra un ejemplo de un repunte extremo para cubrir posiciones cortas en plena sesión el viernes 9 de febrero del 2018. Estos son mis días preferidos para operar, ya que los repuntes para cubrir posiciones cortas son el mejor tipo de movimiento que se puede atrapar. Cuando los traders en posiciones cortas se asustan, están dispuestos a salir a cualquier precio. Esto, en combinación con los traders que intentan establecer posiciones largas nuevas, conduce al alza al mercado muy rápidamente. Todo esto con un telón de fondo de malas noticias.
A pesar de que es difícil ver el alcance del repunte en este pequeño gráfico con todos los indicadores internos, aquí hay algunos datos estadísticos sobre un movimiento que comenzó a las 12:40 del mediodía y duró 55 minutos. S&P 500 más 79 puntos, Nasdaq más 230 puntos, Dow Jones más 736 puntos, Amazon más 77 puntos. En un mercado tranquilo, este tipo de movimientos toma meses. Ser capaz de identificar que este tipo de movimiento está tomando forma y que va a durar es una ventaja enorme para el trader a tiempo completo. Veamos la actividad de esta sesión. 1. Los mercados empezaron el día con ventas importantes. Los mercados bajaron 30 puntos en el S&P al inicio de la sesión, con el tick marcando menos 1.336, es decir, una lectura extrema. 2. Los mercados intentaron rebotar. Las lecturas del tick probaron el nivel más 500 con una media móvil simple de 5 periodos manteniéndose bajo cero. Esto es bajista, muestra una falta de entusiasmo en el lado de las compras. 3. Aquí el tick marca nuevos mínimos diarios, pero esta vez permanece en esos niveles, lo que significa que la presión para vender se está intensificando. Nótese que la media móvil de 5 periodos marca nuevos mínimos e incluso llega a menos 1000, cosa que ocurre raramente. Los mercados continúan con la venta generalizada con el S&P, que ahora ha bajado casi 60 puntos en lo que va del día. 4. Mientras los mercados marcan nuevos mínimos, algo interesante acontece en el punto número 4. Mientras el S&P está marcando con un mínimo más bajo, el tick está marcando un mínimo más alto. Esto representa una divergencia alcista enorme y un indicador de que el mercado puede estar preparándose para una inversión de tendencia. 5. He añadido una línea vertical al gráfico para marcar el punto de inflexión clave. En el punto número 5, el VIX da un vuelco y comienza a caer mientras el tick marca nuevos máximos diarios, alcanzando niveles de más 1000. ¿Es esto algo pasajero? Cada vez que el tick testea la línea de cero, vuelve a subir a nuevos máximos. Eso solo sucede cuando se da una presión enorme y sostenida para comprar. Esto es lo que asusta a los que están en posiciones cortas, y aquí es cuando comenzamos a comprar en serio. Todo aquel que se quede esperando una retirada se quedará atrás. 6. En el punto número 6, ADD, el número de valores al alza menos el número de valores a la baja, que ha estado cayendo todo el día, comienza a invertirse y a empujar al alza. 7. El PCVA ha estado bastante por encima de 1,0 todo el día, preparando el terreno para un repunte para cubrir posiciones cortas. Hablaré más sobre este indicador en breve, pero cuando está bastante por encima de 1, significa que hay mucha gente en posiciones cortas, el marco perfecto para una trampa. 8. El Vol SPD, que es similar al ADD, también empieza a empujar al alza con mucha fuerza. 9. El TRIN comienza a caer rápidamente. 10. El SPY repunta con fuerza, toma un descenso para respirar y entonces llega a nuevos máximos hasta el cierre. Aunque este gráfico comprimido no hace justicia al movimiento, estamos ante un ejemplo de libro de lo que buscar en términos de un cambio de tendencia muy importante. Por lo general, las noticias solo serán negativas, por lo que todo repunte parecerá como caído del cielo. Adicionalmente, los repuntes para cubrir posiciones cortas tras su pausa inicial suelen sufrir otro empujón más alto hasta el cierre. Ese día no fue una decepción, pues el tick marcó un máximo más alto y el VIX continuó presionando a la baja. Mantenerse en operaciones como esta es una de las partes más difíciles del trading. Aprenda a reconocer las operaciones ganadoras. Entonces podrá montar sobre ellas hasta que acabe el griterío. La media móvil en el gráfico de 5 minutos tick es una media móvil simple de 5 periodos. No la uso siempre, pero puede ser de ayuda a los nuevos traders, así como para los días en que la acción tiene un ritmo vertiginoso. Ayuda a proveer una visualización del por dónde anda el tick. Existe una gran diferencia entre un repunte rápido al alza hasta más de 1000 ticks y quedarse sobre estos niveles. Es raro que esta media móvil pase los niveles de 500 o menos 500. Cuando lo hace, significa que existe una presión sostenida en los mercados. Por ejemplo, en el punto número 2, los ticks repuntan hasta más 600, pero la media móvil permanece por debajo de cero.
mientras que a la derecha de la línea vertical, la media móvil pasa la marca de más 500 y permanece ahí durante 30 minutos. Esto es algo que ocurre muy raramente y demuestra que el lado comprador tiene una convicción increíble, mayormente en forma de pánico de los traders en posiciones cortas saliendo de sus posiciones a la desbandada. A la izquierda de la línea vertical, la convicción del lado de vendedor era alta y la media móvil pasó mucho tiempo por debajo del nivel menos 500. En esta situación, yo jamás compro en el descenso. Estos son los momentos que definen el trabajo del trader, que yo considero igual a estar sentado bajo un árbol con una pistola cargada esperando a que pase por delante la próxima comida. Cuando corremos tras oportunidades mediocres a causa del aburrimiento, estamos malgastando la munición, tanto nuestro capital real como el psicológico. Para cuando nuestra presa, que no sospecha nada, pasa por delante del árbol, estamos sin munición y perdemos la oportunidad. Esto significa que estamos fuera de dinero para operar, o que, más probablemente, estamos mentalmente exhaustos y no podemos concentrarnos, por lo que no vemos las señales y nos perdemos el movimiento, dándonos cuenta de lo que ha pasado cuando ya ha pasado. Tenemos otro ejemplo del extremo opuesto, con los mercados vendiendo de forma masiva unos días antes, el 5 de febrero de 2018. En este gráfico he quitado algunos de los indicadores internos para así poder fijarnos más en los dos que yo considero los más importantes, el TIC y el VIX. Con este movimiento de un día, tras medir los niveles diarios de mayor a menor, obtuvimos los siguientes estadísticos. S&P 500 menos 168 puntos, Nasdaq menos 226 puntos, Dow Jones menos 1786 puntos y Amazon menos 139 puntos. Estos fueron los movimientos importantes, por cierto, algo que no se había visto en los mercados desde el mini flash crash, que ocurrió a finales de agosto de 2015. Este gráfico contiene todos los elementos clásicos de una sesión de pánico. En primer lugar, se da un lunes, día favorito para los movimientos extremos. En segundo lugar, los mercados se vinieron abajo el viernes con el S&P 500 cerrando con un descenso de 65 puntos, rompiendo múltiples niveles de soporte claves y cerrando en mínimos absolutos de la sesión. Esto dejó a muchos traders nerviosos durante el fin de semana. La sesión comenzó con una brecha a la baja importante, como se ve en el punto número 1, con el S&P 500 representado por SPY bajando 25 puntos. 2. Los mercados se recuperaron rápidamente cerrando las brechas de apertura. Esto engañó como una finta a la gente que había mantenido posiciones cortas durante el fin de semana, haciendo que salieran del escondrijo de sus posiciones. Recuerde, los mercados destruyen los sueños sin diferenciar personas. Sin embargo, el TIC perdió fuelle rápidamente. No solo fue incapaz de superar el nivel de más 500 que indicaría compras reales, sino que dio un vuelco gradual marcando niveles de menos 1000 en el punto número 2. A pesar de que los TICs rápidamente volvieron a empujar al alza hasta más 500, la media móvil de 5 periodos fue incapaz de subir por encima de cero, y el siguiente vuelco reveló la intensa presión para vender que estaba teniendo lugar entre bastidores. Nótese aquí cómo los TICs se quedaron cerca de estos niveles más bajos con la media móvil de 5 periodos marcando nuevos mínimos diarios. 3. En el punto número 3 los TICs lo intentaron otra vez, pasando los más 500 de nuevo, pero los mercados se languidecieron. 4. Cuando existe un pánico real en el mercado, el VIX se mueve primero, a medida que los traders compran estos contratos para cubrirse. En el punto número 4, el VIX sobre futuros marca nuevos máximos diarios. Esto es una señal de alarma enorme que nos avisa de que todo no acaba de ir bien en el país de las maravillas. Cuando vi esto, abandoné el resto de mis posiciones largas y me centré en el lado de las posiciones cortas. 5. Con el VIX marcando nuevos máximos, los mercados dieron un vuelco, marcando nuevos mínimos diarios. No se dan divergencias alcistas entre las lecturas del TIC y los precios del SPY. Esto es un indicador de que las cosas están a punto de ir a peor y mucho. 6. Poco después, en el punto número 6, los TICs marcaron nuevos mínimos y se quedaron allí. La única vez que he visto el TIC permanecer sobre los menos 1250 y empujar hasta los menos 1500 durante una extensión de tiempo considerable es cuando el pánico o un crack está a punto de caer sobre el mercado.
Digo a punto porque a pesar de que los mercados ya habían bajado considerablemente para ese entonces, las ventas de verdad aún no habían comenzado. Esta es la razón por la que nunca se debe comprar cuando se da una caída en picada como en estos días. Los indicadores internos prácticamente están chillando. Hoy no es un día normal. Algo grande está a punto de ocurrir. 7. Aquí comienza a instalarse el pánico a medida de que el VIX sigue subiendo. 8. La presión en el lado de las ventas en el TIC y el repunte del VIX traen consigo un tipo de mini flash crash a los mercados. En cuestión de minutos vimos cómo Amazon caía $80 y diversos valores más sufrieron caídas similares en porcentaje. Los mercados cerraron cerca de sus mínimos diarios y experimentaron una gran brecha a la baja a la mañana siguiente. Este día el VIX sobre futuros comenzó sobre 12, valor en la zona alta, dado que había pasado la mayor parte de enero cotizando entre 10 y 11, en un entorno récord de baja volatilidad. A las 12 del mediodía había pasado del 15 y entonces empezó a acelerar. Cuando el VIX marca máximos más altos continuamente en un entorno con el TIC considerablemente negativo, algo está saltando por los aires. No se tome la molestia de mirar las noticias, puesto que éstas no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Al final resultó que toda la gente que había estado ganando dinero jugando a corto con la volatilidad estaba sufriendo un estrujón. Fondos de inversión cotizados e inversos como el SVXY y el XIV saltaron por los aires de la noche a la mañana, perdiendo el 95% de su valor y llevando a la bancarrota a traders y a fondos hedge fund, que habían estado ganando dinero como si imprimiesen billetes a base de tomar posiciones cortas contra la volatilidad durante el año anterior. Una cosa que no salta a la vista es el alcance de hasta qué punto se encontraron atrapados estos traders. SVXY fue vendiendo masivamente el lunes, cayendo de $105,60 a $71,82. Por si eso fuese poco, la cotización a la apertura del día siguiente fue de $11,70. Este es el tipo de brecha a la baja de un día para otro contra lo que las órdenes stop loss no pueden luchar. Esto destruyó a toda la gente que había seguido esta estrategia. La clave aquí es que durante la sesión nada de esto fue evidente para la mayoría de los traders. Lo que había ocurrido no quedó claro hasta bastante pasado el cierre del mercado. Los indicadores internos nos dicen lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir a continuación desde un punto de vista basado en los hechos. No importan las razones, se limitan a reconocer conductas y a avisar sobre estas. Algo muy malo está ocurriendo. Ni idea de qué es, pero algo está volando por los aires. Mientras tanto, las noticias están ahí delante para entretenernos, en lo que el Titanic se hunde en el Atlántico. Perfecto. Ahora, ¿cómo aprendo a leer los indicadores internos? Aunque entender las señales de un día extremo es crítico y esto resulta en movimientos extremos, los indicadores internos también son útiles para los días en que la acción es calmada. Estos son los que me gusta observar. 1. TIC. Mide la presión y convicción para comprar y para vender acumulada para NICE y otros mercados de renta variable. Cubre algunas otras herramientas relacionadas con los TIC, pero esta es la que observo principalmente. 2. ADD. Número de valores al alza, menos el número de valores a la baja. 3. VIX. Está diseñado para monitorizar las expectativas del mercado sobre la volatilidad a 30 días. Frecuentemente se le llama el índice del miedo. 4. PCVA. La ratio put-call combinada acciones-índices. 5. Vol SPD. La diferencia entre la cantidad de volumen operativo por encima o por debajo de los precios de cierre del día anterior. 6. TRIN, también conocido como índice ARMS, monitoriza el número de valores al alza y lo divide por el número de valores a la baja. De todos los indicadores internos que mantengo vigilados, el NICE TIC es mi favorito. Si los mercados son una fiesta, él es el DJ, reflejado con mucha precisión el estado emocional de los participantes en el mercado. Resume el número de acciones de NICE que están subiendo de precio en relación con el número que está bajando de precio desde la anterior cotización. Sí, también existen lecturas TIC del Nasdaq, S&P 500, Russell 2000 y otros. Y yo he pasado tiempo observándolos a todos. Lo que descubrí es que todos ellos básicamente se mueven de la misma manera. Vigilar uno es mucho más fácil que vigilar los 6.
Utilizando la analogía del DJ, este indicador nos dice si la fiesta es desenfrenada, si la gente está relajada con sus cócteles o si hay un incendio en el edificio. Las alertas para este indicador funcionan de maravilla, por lo que no hace falta estar controlando de cerca. Esto nos conduce a la primera regla que sigo cuando observo estos tics. Toda lectura del tic entre menos 400 y más 500 es ruido y debería ser ignorada. Esto significa que no hay convicción en el mercado y puede ocurrir durante determinados periodos como la hora del almuerzo o el día anterior a un informe económico importante, cuando todo el mundo se queda al margen mirando, esperando a que el evento tenga lugar. Para que las acciones se muevan hace falta convicción, ya sea por parte de los compradores o de los vendedores. Comienzo a prestar atención a los tics cuando las lecturas suben por encima de más 600 o bajan por debajo de menos 600. Si las lecturas sobrepasan esos niveles y permanecen por encima o por debajo de esas zonas, significa que se puede respirar la convicción. Cuanto mayor es el número, más intensa es la presión que se aplica a los mercados. Este tipo de lecturas indica que hay un movimiento sostenido en marcha. Si obtenemos lecturas consistentes de más 800 y ya estoy en posiciones largas, me siento cómodo. Si estoy en posiciones cortas, en cambio, comienzo a darme cuenta de que quizá esté en el lado incorrecto del mercado y asumiendo que estas lecturas son consistentes, puedo salir de la posición antes de que se dispare mi stop loss. La manera en que gestiono estas lecturas depende de las operaciones en las que estoy en ese momento y en las que estoy pensando iniciar. Si tengo operaciones de más largo plazo basadas en gráficos semanales, entonces no dejaré que la actividad de una sesión influencie esas posiciones. Sin embargo, si estoy en operaciones swing a más corto plazo, que generalmente duran un par de días, presto atención a este indicador. La clave aquí realmente es distinguir entre un mero repunte y la convicción. Normalmente, lo que se da es un repunte. Los mercados están en calma y ¡boom!, vemos una lectura extrema que dura algunos minutos, para después volver a la línea inicial. No importa mucho. En cambio, si un repunte dura algunos minutos, afloja y después vuelve a marcar un nuevo nivel más alto, entonces es que existe convicción en los mercados. Por ejemplo, digamos que tengo opciones de compra sobre Facebook y los ticks marcan menos 1000. Se quedan en esta zona unos minutos, aflojan hasta los menos 1500 y entonces dan un vuelco y marcan menos 1200. En este caso, intentaré cerrar mi posición, incluso si no se ha acercado a mi stop, pues el DJ me está diciendo que el estado emocional de la fiesta se ha agriado y es hora de irse. Este indicador también es útil para operar en el día con los índices bursátiles, ya sea con contratos de futuros o con opciones sobre instrumentos como el SPY o el QQQ ETF, así como sus componentes individuales. Esto nos conduce a mi segunda regla para el uso de los ticks en el trading diario. Si estoy operando posiciones largas intradía y mi stop no se ha disparado y los mercados generan una lectura del tick de menos 1000, rebotan hasta menos 500 y después dan un vuelco y marcan un nuevo mínimo, cerraré mi posición a precios de mercado. De forma análoga, si estoy en posiciones largas y los mercados generan una lectura del tick de más 1000, se retira hasta más 500 y entonces se empuja de nuevo hasta nuevos máximos y no ha saltado mi stop, cerraré mi posición a precios de mercado. Lecturas tan altas con retrocesos mínimos le dicen al trader alto y claro que en términos intradía tiene razón o están equivocados, dependiendo de la posición que tenga. Si estoy en posiciones cortas y el mercado me está diciendo que estoy equivocado con lecturas del tick continuas de más 1000, acepto la pista que me dan y cierro mi operación. Esto solía ser un acontecimiento emocional. Maldita sea el mercado, gritaba, pues me tomaba el movimiento en mi contra como un rodillazo en la entrepierna. Recuerdo los días en que yo seguía mi propia convicción, insistiendo en posiciones cortas en plena subida. Es imposible que el mercado pueda seguir así, es una burbuja. Con el tiempo, he aprendido a dejar a un lado mis propias convicciones. No luche contra el estado emocional de la fiesta. Si todo el mundo está bailando, está bien subirse a la mesa. Si por contra están en una sesión de espiritismo y las velas se están apagando, hacer esto sería inapropiado.
Esto también conlleva el beneficio añadido de incrementar la ratio riesgo-beneficio, ya que es posible en muchos casos salir antes de lo planeado de operaciones que de otra manera acabarían con stops que se disparan y las consiguientes pérdidas máximas. Quiero dejar algo muy claro antes de seguir adelante. Nunca salgo de una operación antes de lo planeado solo porque creo que estoy equivocado. En el transcurso de los años he aprendido a base de palos a mantenerme en mis parámetros originales, lo que creo que no tiene nada que ver en absoluto con lo que pueda ocurrir a continuación. Con las lecturas de los tics he designado un evento específico y medible que me alerta para poder salir antes de la operación. Una lectura del tic continua de más 1000 o menos 1000 es uno de esos eventos específicos. Mi decisión de salir de la operación antes de lo planeado no tiene nada que ver con mis sensaciones o mi interpretación. Ya he hablado en el capítulo 2 sobre cuán lamentable, inadecuados somos los seres humanos a la hora de tomar decisiones objetivas cuando estamos en medio de una operación. Por suerte, no hay manera de escapar a la realidad de una lectura sostenida del TIC de más 1000 o menos 1000. O bien los mercados permanecen a esos niveles o no lo hacen. O bien estamos en el lado correcto de la situación o no lo estamos. Si no lo estamos, callemos, revirtamos curso e intentemos no pegarle al bordillo mientras vamos marcha atrás. Las emociones no tienen lugar aquí. Enfatizo este punto porque he tenido oportunidad de sentarme junto a muchos traders que vienen a mi oficina de visita. Operamos al lado del otro, codo con codo, durante una semana. Durante los primeros 2 días todo es sencillo y sin sobresaltos. Yo realizo mis operaciones, ellos realizan las suyas. Parece que sea algo relajado y despreocupado, pero hay una razón muy específica por la que hago esto. Puedo aprender más sobre las personas en un día observando cómo operan en directo con su propio dinero que lo que puedo aprender sobre ellos a través de conversaciones normales durante 5 años. Cuando solo se trata de hablar, la gente pone su mejor cara, la imagen de lo que creen que realmente son o de lo que creen que deberían ser. Sin embargo, cuando su dinero está en juego, esta fachada dura unos 12 minutos y entonces su personalidad dominante subyacente salta a la palestra. A veces conozco a Mr. Hyde. Trabajando así con muchos otros traders, he podido ver de primera mano la razón por la que la mayoría de la gente no acaba ganándose la vida con este negocio. En el análisis final, la mayoría de traders gestionan sus salidas atrozmente. Esto no es completamente culpa suya. Sus mentes se ven consumidas por emociones que han sido reprimidas durante años. Las emociones reprimidas siempre buscan una válvula de escape. El trading es a menudo el único espacio en el que tienen la oportunidad de ser oídas, y así interfieren con los resultados de uno. Probablemente mencione este libro diversas veces. Recomiendo encarecidamente Dejar ir, el camino de la liberación por David R. Hawkins. Los primeros capítulos abren el ojo de quien lo lee y potencialmente puede cambiar vidas. Esto es algo que, sin admitir disputa, impide a la mayoría de las personas ganarse la vida como traders. Para explicarlo de forma sencilla, muchos traders gestionan sus salidas basándose en sus sentimientos respecto a la operación. Aún peor, si ese día llevan pérdidas, gestionarán las operaciones de forma diferente a si llevasen ganancias, ya que por supuesto quieren tener razón y ganar dinero ese día, y ni siquiera se dan cuenta de todo ello. Para ilustrar este punto, hay muchas ocasiones en que inicio una operación y ellos también lo hacen conmigo. Entramos en la misma operación, exactamente al mismo tiempo, y 5 minutos después los veo vendiendo la mitad de su posición. Por supuesto, yo me quedo perplejo con esto, pues ellos han dicho: JC, voy a hacerlo junto a usted en la última operación. La conversación se da a continuación, más o menos así. Yo: Steve, pensaba que habías dicho que ibas a seguirme en esta. ¿Acabas de vender una parte de tu posición? Steve: yo. He oído la plataforma de software diciendo vender. Steve: sí, estoy bien, estoy vendiendo una parte para meterme algunas ganancias en el bolsillo. Yo: ¿por qué? La acción solo ha subido 20 centavos y nuestro objetivo eran $2. Steve: ¿no habías dicho que es una muy buena idea salir de forma escalada de una posición a medida que van a favor nuestro? Yo: sí, y $2 desde donde estamos ahora mismo es nuestro primer objetivo. Si llegamos ahí, saldremos de forma escalada de la mitad de nuestra posición y ajustaremos nuestro stop. ¿Recuerdas que hemos comentado eso hace unos 15 minutos?
Steve, oh sí, claro, pero los ticks han caído. Estaba en el lado equivocado de la operación. Yo, los ticks están a solo menos 350. Recuerda que para salir antes de hora esperamos a menos 1000. Una lectura extrema después de un rebote y finalmente un nuevo empujón a niveles aún más altos. Steve, pero cayeron a menos 650 y no quería perder estos beneficios. Yo, pues te quedas sin sopa. Como una cuestión de fe, dejo que los traders intenten convencerme de sus acciones, pero mi meta final es que admitan lo que están haciendo. Están vendiendo porque están nerviosos, tienen miedo, están excitados o lo que sea, y ese subidón emocional es lo que les hace apretar el botón. Dicho de otra forma, no había razones racionales para que actuasen de la manera en que lo hicieron, pero lo que sí que había era una multitud de emociones reprimidas gritando para ser oídas. El trading es un mundo extremadamente privado para la mayoría de la gente. Los amigos y cónyuges no saben nada de las subidas y bajadas emocionales que los traders sienten y experimentan cada día que operan. Conseguir que un trader admita lo que realmente está ocurriendo en su interior es como intentar abrir a fuerza una nuez con la mano desnuda. Es un reto, pues. La mayoría de los traders son maestros a la hora de ocultar sus verdaderas emociones. Ya sea que el trader lleve un beneficio de 25,000 o unas pérdidas de 25,000, muchas veces el mundo exterior no lo sabrá de ninguna manera. Yo he vivido eso, conozco la sensación. Sabiendo esto como si fuera un arma, voy a por el ataque amistoso y al final consigo que la mayoría cante la verdad. No me muerdo la lengua, les explico que nadie jamás entenderá su viaje en el trading como lo haría otro trader. Hable ahora o quedes estancado en su rutina para siempre. Generalmente esto funciona y hace que los traders hablen sobre sus demonios en el trading y los confronten. Esto es el curso básico de terapia en el trading. Además de las emociones reprimidas, muchos de los sentimientos que los traders experimentan surgen de centrarse en el miedo a lo desconocido en vez de centrarse en el riesgo de lo desconocido. El miedo destruye, el riesgo puede ser controlado. El siguiente factor que monitorizo en los ticks es que si marcan niveles más allá de los 1000 o los menos 1000, este es el nivel más importante del día por dos razones. 1. Este nivel generalmente representa la cantidad máxima de presión sostenida de compras o ventas que el mercado puede aceptar. Es como un velocista llegando a la línea de 100 metros que tiene que parar y jadear para respirar. 2. Este nivel representa una nueva oportunidad específica para operar. Cuando se llega a estas lecturas extremas por primera vez, estas forman un patrón de operación a la contra que me gusta seguir. Si obtengo una lectura del tick de más 1000 ticks, iniciaré una posición en largo intradía. Si obtengo una lectura del tick de menos 1000 ticks, iniciaré una posición larga de un día. Comento con detalle esta operación en el capítulo 9 y la finalidad es que sea una operación rápida de scalping. A menudo, especialmente cuando el mercado está en calma, aparece de la nada un programa de compra o de venta que hace que el tick marque estos niveles extremos para después retirarse rápidamente, lo que crea una operación a más corto plazo magnífica. Sin embargo, recuerde que si el tick sobrepasa estos niveles extremos y después permanece allí por más de unos pocos minutos, esto es una señal de que podía estarse preparando para algo mucho más grande. Esto me conduce a la tercera regla que utilizo con los ticks. Si los mercados están en calma y de repente marcan más 1000 ticks, usaré esto como una señal para jugar a la contra, es decir, tomar posiciones cortas del movimiento del mercado. Bajo las mismas circunstancias, si de repente marcan menos 1000 ticks, usaré esto como una señal para jugar a la contra, es decir, comprar. La primera vez que se llega a estos niveles es a menudo una finta. Esto puede que parezca contradecir lo que acabamos de comentar. ¿No habías dicho que cerrarías las posiciones largas si se obtenían lecturas del tick sostenidas por debajo de menos 1000 ticks? La mayoría de las veces, una lectura elevada del tick tiene una corta duración y presenta una oportunidad de operar. La clave es distinguir las ocasiones en que se está convirtiendo en algo más grande con retrocesos superficiales y lecturas más altas que se quedan alrededor de estos niveles, con la media móvil de 5 periodos traspasando los niveles de 500. Se muestra una instantánea de los ticks del 29 de marzo de 2005. Aunque este libro es una nueva edición, algunos de estos ejemplos son clásicos atemporales. Así es como los tengo configurados en mis gráficas de TradeStation.
Uso un gráfico de 5 minutos, aunque el intervalo no es importante. La clave para mí es que quiero poder observar los datos de una sesión entera. Todos los gráficos que ven este libro tienen un fondo blanco. Esto es por motivos de la impresión. Cuando los observo en pantalla, configuro el fondo para que sea negro y los colores del gráfico son, generalmente, verde para movimientos al alza y rojos para movimientos a la baja. Aquí podemos ver en los puntos 1 y 2 que hay líneas horizontales situadas en el más 1200, más 1000, más 800, más 600. Y en el menos 1200, menos 1000, menos 800 y menos 600 ticks. Estas líneas horizontales sirven un propósito muy específico, lo que me conduce a mi cuarta regla para el uso de los ticks. Configuro alertas sonoras para todos los niveles tick clave, y así no tengo que estar mirando el gráfico y nunca me pierdo un movimiento. Estas alertas sonoras son una parte muy importante de mi plan de trading. Solía tenerlas comenzando con el nivel 600, pero esto resultaba en demasiadas alertas, por lo que ahora empiezan al nivel 1000. Puedo estar en el teléfono o en el recibidor o en el baño y aún así escucharé si los ticks realizan algún movimiento. Recuerde que en el nivel 1000 es cuando inicio mi acción, por lo que no quiero perdérmelo. Sí ha habido ocasiones en las que he tenido que iniciar una nueva operación con los pantalones por los tobillos, mala suerte, salgo corriendo del baño. Hoy en día he trabajado para tener un sistema más automatizado, aunque en el pasado hice que esas alertas fueran algo entretenidas. Durante un tiempo, cuando los ticks marcaban más 1000, se oía Dave Dog chillando, soy rico, soy rico. Y cuando los ticks marcaban menos 1000, se oía a la bruja malvada del Mago de Oz diciendo, me deshago, me deshago. Las alertas al día de hoy son simples pitidos. Desgraciadamente, el adolescente se ha hecho un hombre. Quiero señalar que utilizo específicamente un gráfico de barras o un gráfico de velas para todo aquello que tenga que ver con las alertas sonoras. Otro gráfico popular, la línea de cierre, también va bien para controlar los ticks, pues ayuda a que los traders vean cuando están dando un vuelco esos o cuando forman un anzuelo. Sin embargo, estos tipos de gráficos pueden perderse y de hecho lo hacen. Muchas alertas sonoras, pues la línea se crea literalmente en el cierre de la barra perdiéndose las fluctuaciones por encima y por debajo, que es lo que provoca que se disparen las alertas sonoras. En este gráfico podemos ver lo que yo llamo un día típico descuidado y picado. Las lecturas están durante la mayor parte del tiempo entre más 500 y menos 400. En el punto 3 vemos un movimiento rápido hasta más 800. Después de un nuevo testeo de la línea 0 seguido de una ofensiva rápida hacia más 1000. Este es un patrón muy típico que conduce a rupturas falsas seguidas de un movimiento rápido de vuelta a la zona picada. Como traders, queremos reconocer lo que está ocurriendo, no ir persiguiendo los movimientos de los precios cuando no existe convicción. Más o menos entre las 10:30 y las 12:30 no ocurrió nada. Los ticks se estaban moviendo arriba y abajo, como un atún recién pescado en la cubierta de una embarcación. Sobre las 13:30 la acción tomó suficiente volada al punto que los ticks registraron una lectura de menos 800 e incluso marcaron menos 1000. Esto replicó prácticamente a la perfección en la bajada, lo que había ocurrido anteriormente en la subida. 1. Los ticks están tranquilos a la apertura mostrando una falta de convicción en ambas direcciones. En el punto número 1 podemos ver que los ticks han estado dando bandazos la mayor parte de la hora. Los mercados no hicieron nada durante este tiempo. 2. A las 10:25 aproximadamente obtenemos la primera lectura notable del tick a más 800 y esto conduce a los mercados hacia arriba, con los ticks marcando eventualmente más 1000. Recuerde, esta es una oportunidad de jugar a corto que se comentará más adelante en el libro. En este punto, si los ticks se hubiesen retirado y después hubiesen marcado un máximo más alto a más 1200, se señalaría el comienzo de un movimiento posiblemente mucho mayor. En vez de eso, volvieron rápidamente hacia la línea 0 y permanecieron allí, mostrando una falta de voluntad de seguir adelante. Esto es exactamente la definición de un tanteo. 3. Los futuros Dow Mini marcaron 10.542 cuando los ticks sobrepasaron más 1000. Y esto acabó siendo el máximo para todo el día. Una vez los ticks se calmaron de nuevo, el mercado se movió por el camino de la mínima resistencia a medida que se disparaban las órdenes stop loss de todos aquellos que habían tomado posiciones largas persiguiendo el movimiento al alza.
4. Me gusta contemplar cómo reaccionan los mercados cuando los ticks empiezan a subir escalonadamente y marcan máximos más altos o mínimos más altos. Los ticks se dispararon hasta más 600 sobre las 12, pero los mercados no subieron. Aún así, cuando los ticks empezaron a marcar mínimos más bajos, el mercado también lo hizo. Esta información es clave. Si ticks elevados de más de 600 no pueden hacer subir los mercados, es una pista que nos dice que la presión por vender es predominante. 5. Esta serie de mínimos más bajos en los ticks lleva al final a una venta generalizada acusada. El mercado generalmente trabaja hasta llegar a repuntes abruptos o a ventas generalizadas, y los ticks pueden dar pistas a los traders sobre en qué dirección es probable que vaya el movimiento surgido de la nada. Es casi como una olla a presión, pues el vapor tiene que salir tarde o temprano para que no explote la tapa. 6. Aquí observamos cómo los ticks marcan máximos más altos formando una tendencia al alza. 7. Sin embargo, cuando los ticks marcaron máximos más altos, futuros Dow Jones Mini marcó máximos más bajos. Esto es una divergencia a la baja y una señal de que el repunte puede venderse, puesto que no hay suficiente jugo para poner las cosas a rodar. Hay días extraños en que los mercados suben como un cohete y siguen, o en que abren con una brecha a la baja y siguen las ventas. En este tipo de días se producen lecturas extremas del tick, generalmente en la cercanía entre los 1200 y 1400. Estas lecturas elevadas consistentes son raras, pero cuando se dan no lucho contra ellas. Esto me lleva a mi última regla concerniente a los ticks, que tengo en cuenta a partir de las 10:30 aproximadamente. Cuando los ticks pasan el 90% del tiempo por encima de cero, con lecturas extremadamente elevadas, ignoro todos los patrones para operar en corto y me centro en operaciones con posiciones largas. Cuando los ticks pasan el 90% del tiempo por debajo de cero con lecturas extremadamente bajas, ignoro todos los patrones para operar en largo y me centro en operaciones con posiciones cortas. Los ticks son una manera estupenda de ver lo que está ocurriendo por debajo del movimiento del precio. Los gráficos pueden decirnos si los precios van a subir o bajar, pero no pueden decirnos si la presión por comprar o por vender es meramente fugaz, o si por contra es implacable. Deje que los ticks se encarguen de esto. Como actualización de este capítulo, he descubierto que he usado este indicador con mayor frecuencia en cada vez más operaciones de swing trading. En los días en que los ticks marcan repetidamente más 1000, uso cualquier retirada hasta la línea 0, como una oportunidad de entrar a una compra, ya sea para nuevas posiciones largas o para añadir posiciones largas a las que ya estaba. Por ejemplo, si tengo opciones de compra sobre Alibaba y quiero añadir más a niveles específicos, sin embargo esta acción del tick me dice que los mercados están a punto de despegar, por lo que tiro delante y recojo el resto de mis opciones de compra en largo cuando los ticks se retiran de la línea de cero, en vez de esperar al nivel de precio específico que estaba controlando. Lo opuesto también es cierto. En los días en que las ventas van bien y observamos lecturas del tick de menos 1000, uso todos los repuntes del tick hasta la línea de cero, como oportunidades para operaciones en corto. Aún mejor, estas lecturas del tick ayudan al trader a permanecer en una tendencia. Por ejemplo, si estoy en una posición corta y cada vez que el tick sube de nuevo hasta cero, vuelven a verse empujados a la baja, simplemente permaneceré en la posición corta hasta que obtenga una lectura de más 600. En el caso opuesto, también es de la aplicación. Esto es un imperativo para las ocasiones raras en que un día está desbocado con el S&P subiendo o bajando 30 puntos o más. Este tipo de días no se da con frecuencia. El tick nos ayuda a identificar y maximizar estas oportunidades. ¿Qué indicador nos indica con mayor rapidez que un valor está a punto de empezar un movimiento? El Tiki es similar al tick, pero mide la diferencia neta entre ticks al alza y a la baja en las acciones del índice Dow Jones, en vez de para toda la bolsa de Nueva York. Dado que esta lectura solo monitoriza 30 valores, es la primera que se dispara cuando un programa de compras o de ventas irrumpe en los mercados. Los gráficos del Tiki están llenos de ruido y la primera impresión es que no sirve de nada monitorizarlos. Sin embargo, cuando se trata de estos gráficos, la clave es establecer alertas de la misma manera que con los ticks. En el Tiki establezco alertas que se disparan al llegar a los valores de más 26, más 28 y más 30 al alza y menos 26, menos 28 y menos 30 a la baja.
Cuando los programas de compras o de ventas interrumpen los mercados, estas alertas se disparan al instante. Por norma general, los programas pequeños generan niveles con un valor de 26, los medianos de 28 y los programas masivos llegan al nivel 30. Esto último significa que todos los valores del Dow 30 se están moviendo en la misma dirección. Estas lecturas son raras y anuncian periodos sostenidos de compra o de ventas significativas. Sorprendentemente, no uso estas señales para ninguna estrategia de salida practicable. Si estoy en posiciones cortas y se genera un nivel de tiki de más 28, probablemente me haya equivocado sobre el movimiento, pero esperaré hasta que los ticks lleguen a más 800 antes de salir. Esto es debido a que un programa de compras o de ventas puede ser rápido y acabarse en un abrir y cerrar de ojos, haciendo que el movimiento del tiki sea errático. Esto me conduce a la primera regla sobre el tiki. Para las salidas, las lecturas del tiki tan solo son un aviso. La confirmación viene de los ticks. Se muestra una figura de los tikis del 29 de marzo de 2005. Si comparamos esto con los ticks, lo primero que salta a la vista es que el tiki parece que sufre mucha dispersión y es difícil de interpretar. Sin embargo, cuando lo estudiamos con más detalle, encontramos un valor inmenso escondido. 1. Siempre me ha gustado ver qué tipo de programa irrumpe primero en el mercado, un programa de compra o de venta. Esto representa la primera prueba del día y quiero ver cómo acaba resultando. En este gráfico, el primer programa del día es un programa de compras y comienza a las 10:25. 2. Aquí el Dow es catapultado hacia nuevos máximos. 3. El siguiente programa también es de compras y se inicia a las 11:30. 4. Esta vez el Dow no marca nuevos máximos, sino que de hecho continúa a su deriva a la baja. Esto es un aviso que incluso un programa de compras no puede mover el mercado al alza. 5. Se da otro programa de compras a las 12:45 y este llega después de que el primer programa de ventas llegó a los mercados. 6. Este programa de compras causa una pequeña subida en los mercados, pero las compras se secan rápidamente. 7. Irrumpen los mercados una serie de programas de ventas y cada vez que uno de esos programas de ventas aparece, los mercados marcan nuevos mínimos. Cuando esto ocurre, la siguiente señal de signo opuesto es una oportunidad para jugar a la contra. 8. Se da una señal de signo opuesto con un programa de contra, es decir, una oportunidad de tomar posiciones cortas. Esto me conduce a la segunda y tercera reglas que uso cuando sigo el tiki. Si los programas de compras están conduciendo a los mercados hasta nuevos máximos, entonces los programas de ventas ocasionales son oportunidades de compra. Si los programas de venta están conduciendo hasta nuevos mínimos, entonces los programas de compras ocasionales son oportunidades para jugar en corto. Me gusta ver dónde irrumpen la mayoría de los programas. ¿Son mayoritariamente programas de compras o mayoritariamente de ventas? Esto es importante, pues durante la mayor parte del tiempo los mercados no se mueven. Van y vienen sin movimientos importantes. Si la mayoría de los programas del día son programas de compras y estos programas están empujando a los mercados al alza hasta nuevos máximos, entonces querré usar las oportunidades para vender sigilosamente y tomar posiciones largas. De esta manera consigo entrar en el mercado cuando esté tranquilo, antes del próximo movimiento al alza, en lugar de ir persiguiéndolo mientras sube. Un buen ejemplo de patrón que funciona bien en esta situación son las operaciones con punto de pivote con las que trato en el capítulo 8. ¿Cuál es la mejor herramienta para medir la presión por comprar respecto de la presión por vender? El TRIN, también conocido como el índice ARMS, en reconocimiento a su creador Richard W. ARMS, mide el ritmo relativo al que fluye el volumen hacia los valores al alza o a la baja en la bolsa de Nueva York. Para calcular el TRIN se utiliza la siguiente fórmula: acciones al alza sobre acciones a la baja entre volumen al alza sobre volumen a la baja. Si hay más volumen fluyendo hacia los títulos a la alza que hacia títulos a la baja, el índice ARMS cae por debajo de 1,0. Si hay volumen fluyendo hacia acciones a la baja que hacia acciones al alza, el índice ARMS sube por encima de 1,0. La mayoría de los materiales de formación sobre cómo usar el TRIN enseña a los traders que por encima de 1,0 es bajista, por lo tanto, considere ponerse en corto, mientras que por debajo de 1,0 es alcista, por lo tanto, considere comprar. Esta afirmación es molesta y conduce a un error, y me lleva a mi primera regla sobre el uso del TRIN. No me importa cuál sea la lectura actual.
Me importa la lectura actual exclusivamente en relación con donde estaba anteriormente. Dicho de otro modo, lo que me importa no es la lectura del TRIN en sí misma, sino la tendencia del TRIN. Una lectura de 1,5 puede parecer bajista, pero si la lectura del día comenzó en 2,0 y llevamos una hora en sesión y 1,5 es un mínimo, entonces es alcista. Esto significa que el volumen está fluyendo hacia las acciones al alza y que existe una presión para comprar sostenida en los mercados. De manera recíproca, una lectura de 0,85 puede parecer alcista, pero si la lectura del día empezó en 0,45 y ahora llevamos 2 horas en la sesión y 0,85 es un máximo, entonces es bajista. Esto significa que el volumen está fluyendo hacia las acciones a la baja y que existe una presión para vender sostenida en los mercados. Segunda regla para el TRIN. Si el TRIN lleva una tendencia al alza y está marcando máximos más altos diarios, ignoro todos los patrones para posiciones en largo. Si el TRIN lleva una tendencia a la baja y está marcando mínimos más bajos diarios, ignoro todos los patrones para posiciones en corto. Si el TRIN cierra por encima de 2,0, hay una probabilidad del 80% de que el mercado repunte al día siguiente. Si el TRIN cierra por debajo de 0,6, hay una probabilidad del 80% de que se den ventas generalizadas al día siguiente.